Entonces, así comenzamos con la clase de hoy. Como ya les había mencionado Luis, la clase de hoy van a ser ejercicios que tengan que ver con el último tema que vieron que vimos en clase, que sería el tema de las funciones de Rn en Rm. Y eso es regla de la cadena, bueno, un poquito multiplicadores de Lagrange, teorema de la función inversa y teorema de la función implícita. Esta última aún todavía no la ven, la van a ¿cómo se llama? A definir mañana con Luis y lo van a probar, pero de una vez vamos a ver unos ejercicios con eso porque ahí en su tarea de examen, en la última tarea de examen, viene un ejercicio o dos creo que tienen que resolver con función implícita. Entonces vamos a ver varios ejercicios de eso. Pero antes por ahí me preguntan una duda de acuerdo al ajá. Por ahí me dicen que en la cuarta tarea de examen que tienen, en el primer ejercicio, en el inciso E, hay una expresión que es raíz de 14 al cuadrado. Y pues como dice Luis ahí, pues ¿de qué sirve tener L al cuadrado adentro de una raíz? Porque eso puede ser E. Pero pues, ahora sí que creo que así venía el ejercicio en donde lo encontramos. Y pues les recuerda que la raíz de A al cuadrado puede ser E o menos E, ¿no? Entonces, pues quién sabe exactamente cuál de los dos valores sea, ¿no? Bueno, supongo que está hablando de tiene que ser positivo porque está hablando creo que de velocidad en en ese inciso. Bueno, una razón de cambio pues tiene sentido que sea positivo, pero este más bien está escrito así como que pista, ¿no? Por decirlo de cierta manera, para ver qué es lo que tienes que hacer. Pero en sí, no cambia nada que el E al cuadrado esté dentro de la raíz, ¿vale? Entonces, o sea, sí puedes pensar en la razón de cambio tal vez positiva, pero sí positiva porque es mayor. Aquí te dice que una razón mayor a eso, pero pues claro, es positiva. Bueno, sí, no, sí, puedes poner el E afuera y no cambia nada, ¿no? Entonces, no es que esté mal escrito, es que pues en sí no cambia nada eso de que el E al cuadrado esté dentro o fuera de la raíz. ¿Vale? Igual bueno, eso con respecto a esa duda. Ahorita vamos a hacer ejercicios y nos va el tiempo que nos sobre. Vamos a ver ¿cómo se llama? Vamos a ver más dudas que tengan de la cuarta tarea parcial. Ah, bueno, se salió Luis bueno, el Zoom sacó a Luis de la reunión, pero ajá, Luis, no hay problema que E cuadrado esté dentro o fuera de la raíz, ¿no? O sea, si está fuera, pues nada vas a hacer ella. No, no cambia nada en el ejercicio. La calificación de segundo parcial aún no la mandan, creo que no. Aún. Y bueno, aquí me pones que si no sería E cuadrado por raíz de 14, sería E por raíz de 14. Pero bueno, entonces eso con las dudas ahorita, ya te vamos a ver más. Entonces hoy vamos a comenzar con ejercicios, ¿vale? El primer ejercicio va más o menos así. Considere f una función que va de R2 menos el origen a R2 como la función, vamos a ponerlo por acá, f de x, y va a ser igual a x cuadrada
menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, coma, xy sobre x cuadrado y cuadrado. El ejercicio nos pone la función y se nos pregunta: ¿tiene f una función inversa local cerca de el punto xy igual a 0,1? Vale, entonces el ejercicio es este: te dan una función definida como está ahí y te pregunta si f tiene una función inversa localmente alrededor del punto 0,1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Esto, ¿a qué les suena? ¿Qué creen que tengan que aplicar? ¿Qué me dicen de esto? Pues hay que calcular la derivada en el 0,1, ¿no? Ajá, hay que calcular la derivada de 0,1 y después que Y tengamos ver la si es derivada. invertible. Y creo que pues ya. Ajá. El teorema de la función inversa que ya vieron, bueno, que ya terminaron de enunciar con Luis, nada más les falta terminar de demostrarlo, creo. Dice que si tú tienes una función tal que eh, su, su derivada en el punto, en este caso en el punto 0,1, o o la matriz jacobiana, la derivada, como quieran verlo, es invertible, entonces la función f va a tener una función inversa para alguna vecindad del punto sobre el que están trabajando. También pueden decir más que la función va a ser uniformemente continua y bla bla, ¿no? De clase 1 y todo eso. Pero pues esencialmente lo que tenemos que hacer ahorita es probar que la función f, bueno, la derivada de f en el 0,1 es invertible. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con la matriz jacobiana. Entonces, primero vamos a hacer esto. Notemos que f es de clase C1. Tiene todas sus derivadas parciales para sus dos funciones coordenadas y ambas derivadas parciales van a ser continuas. Entonces hay que calcular esas derivadas parciales para encontrar la función jacobiana. Así que primero vamos a calcular la derivada parcial de f1 con respecto de x en xy. Así en general. Pues la parcial respecto de x de la primera función coordenada de x va a ser la parcial de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y pues aquí estamos derivando respecto de x, la y va a ser una constante, entonces podemos aplicar derivada de cociente para x. Esa sería la derivada de arriba, que es 2x por el de abajo, x cuadrado más y cuadrado, menos el de arriba, x cuadrado menos y cuadrado, por la derivada del de abajo, 2x, y todo esto entre el x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿no? Y ahora, ¿esto quién es? En el numerador podemos factorizar un 2x y nos quedaría x cuadrado más y cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces sería 2x por 2y cuadrada, que sería con todo esto, estamos jalando 2. Ok, entonces sería 2 por 2 por 2, sería 8x por y al cuadrado entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, ¿no? Creo que esa cuantita sí está bien. Sí, ¿vale? Entonces, Creo ese que sí era 4, ¿no? si era 4, es que, ver,
Ah, no, sí, 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 tiene razón, es que factoricé el 2x junto. Entonces, como que lo multipliqué otra vez por 2. Ahí está, ahora sí, sí es 4xy cuadrado. Ajá. Sí, ahora sí está bien. Vale, esa para la parcial de f1 respecto de x. Ahora la parcial de esta misma función coordenada respecto de y, pues va a ser la parcial respecto de y de la función xy por x cuadrada más y cuadrado. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Estoy cambiando las funciones. La parcial otra vez de x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, pero ahora respecto de y. Y esto va a ser derivar el de arriba respecto de y es menos 2y por el de abajo, x cuadrada más y cuadrada, dejamos espacio aquí, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es x cuadrada menos y cuadrada por 2y, todo esto sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y esto va a ser igual, podemos factorizar un 2y y te quedaría x cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada menos x cuadrada más y cuadrada, se cancelan las y cuadradas, te quedarían menos 2x, menos 2x cuadrada dentro, entonces esto sería menos 4x cuadrada y x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Vale? Esa es la parcial respecto de y para f1. Y ahora vamos con las parciales para la segunda función coordenada. Y ahora sí, en este caso, primero es la parcial respecto de x de la función xy sobre x cuadrada más y cuadrada. Y esto va a ser y por x cuadrada más y cuadrado menos xy por la derivada respecto de x, que sería 2x, y todo esto entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y eso aquí es aquí me parece que podemos factorizar un y te quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 2x al cuadrado. Esto es y por menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Esa es la parcial respecto de f2 respecto de x, y ahora falta la parcial de f2 respecto de y. Esto va a ser igual a la parcial respecto de y ¿de quién? La función xy por x cuadrada más y cuadrada. Y esto va a ser igual a x por x cuadrada más y cuadrada menos xy por la derivada respecto de y, que es 2y, entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y similar de arriba, esto va a ser igual a x por x cuadrada menos y al cuadrado sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. ¿Vale? Esas son todas mis funciones, todas mis parciales de f. Entonces ahora sí vamos a calcular la jacobiana de la función de la derivada de f en 0,1. Entonces vamos a ponerlo por aquí. La jacobiana de f evaluada en el 0,1. Recuerden que esta cosa es, vamos a ponerlo por acá, la matriz cuyas entradas son las parciales de f, de las funciones coordenadas de f, evaluadas en el punto que te dan,
y distribuidas de esta forma. Aquí falta el 1 de f, y luego acá abajo viene la parcial, las parciales de f2. En el primer renglón son todas las parciales de la primera función coordenada, y así vas bajando para apuntar las demás parciales de las otras funciones coordenadas, ¿no? Entonces esta es la jacobiana de f en el 0,1. Ahora solo resta evaluar en los puntos 0,1. A ver, la derivada de f1 respecto de x, ya la tenemos allá a la derecha, es 4xy cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, evaluada en el 0,1 que te da. El denominador no se anula, va a ser 1, pero arriba tienes x multiplicando todo el numerador, y eso va a ser, como x ahí evaluado en el 0, pues, bueno, como x vale 0, pues va a anular a todo el cociente. Entonces la primera entrada de la matriz va a ser 0. Luego abajo, otra vez x está multiplicando todo el numerador y evaluado en 0, pues lo va a anular a toda la fracción. Entonces esto también es 0. La parcial de f2 respecto de x tenemos y por menos x cuadrada más y cuadrada. Si evaluamos y en 1 y x en 0, arriba te va a quedar que tienes 1 entre 1, que es 1. Y finalmente la última parcial, otra vez el numerador está siendo multiplicado por x, y cuando lo evalúas en 0 te va a anular todo. Entonces mi matriz, la derivada de f en el 0,1 está representada por la matriz 0, 0, 1, 0. ¿Y esa cosa es invertible? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos decir si es invertible o no? Ok, dicen que no lo es. ¿Por qué no es invertible? Porque el determinante es 0, exactamente. El determinante va a ser 0 por 0 menos 1 por 0. Pero pues eso ya te va a dar 0. Otra era que otra forma de ver eso es si recuerdan sus clases de álgebra lineal, determinante 0 siempre que tengas las filas o columnas de la matriz sean linealmente independientes entre ellas. Y pues aquí, como tiene una de las filas es el vector 0, 0, pues la matriz tiene esas filas son linealmente dependientes. Entonces el determinante de esta matriz va a ser 0. Esto quiere decir que f no va a tener inversa respecto a quién, alrededor del 0,1, ¿no? O al menos el teorema no nos puede dar el teorema no nos puede decir quiénes son en dónde podemos calcular la inversa, ¿no? Entonces no podemos decir si f tiene inversa local en el 0,1 a través del teorema. Bueno, usando el teorema. Bueno, ya para probar que no es no tiene inversa, tendríamos que encontrar
una especie de sucesión que converja al 0, 1, por la cual la función siempre, bueno, más bien sí, bueno, más bien encontrar dos valores, dos vectores cercanos al 0, 1, tales que la imagen bajo la función de ambos vectores sea igual. Eso ya nos diría que la función no es inyectiva y por lo tanto para ninguna vecindad del 0, 1, por lo tanto f no va a poder ser invertible del 0, 1, ¿no? Porque pues, si no es inyectiva, ¿cómo puedes encontrar la inversa? Ok, entonces aquí no podemos decir con el teorema si es invertible o no. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con lo que hicimos? Vale. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo en donde sí podemos ver, sí podemos afirmar dónde f tiene una inversa local. Ejercicio. Vamos a poner por acá. Sea f, ahora sí va de todo R2 a R2, como f de x, y igual a x, la primera entrada va a ser x por y cuadrado menos 2, coma x por 4 menos y al cuadrado. Entonces muestra que f no es inyectiva y así, pero f tiene una inversa local para todo xy que no esté en los ejes coordenados. En los ejes coordenados vamos a ponerle x y y. Bueno, estamos en R2, entonces pues, ya son los ejes coordenados. Ok, entonces ahora tenemos una función y ya el ejercicio ya nos dice que pues como que f sí va a tener inversa local siempre que no tomemos puntos en los ejes x o y. Entonces primero tenemos que probar que f no es inyectiva. ¿Qué puntos podemos tomar para probar eso? ¿Sería no inyectiva en todo R2? En todo R2, ajá. A ver, vamos a ponerle... Sí, porque sí va a ser inyectiva en ciertas partes de R2. Pero no en todo R2, ajá. ¿Alguna idea de qué puntos podemos dar? Pues bueno, notemos que en ambas funciones coordenadas de f, todo está siendo multiplicado por la variable x.
Entonces ya con eso podemos darnos una idea de con qué puntos podemos romper la inyectividad. Yo digo que con dos puntos tales que tengan el mismo X, podemos romper la inyectividad de la función. ¿Qué puntos proponen? Cuáles quieran. Tales que la X sea la misma en ambos. Cero, y, exacto, ajá. Un punto, puntos de la forma 0 y. Entonces, no sé, notemos que f evaluado, no sé, en el 0, 1 va a ser igual a 0 por todo lo demás va a ser 0 y 0 por todo lo demás va a ser 0. Ok, entonces f del 0, 1 es el 0, 0. Pero, pues esto también corresponde a f del 0, menos 1. Sí, porque otra vez no importa. Y bueno, aquí aún si x no fuera 0, como estamos tomando un positivo y un negativo evaluados en una y cuadrada, pues sus imágenes van a ser las mismas. Entonces, pues para estos dos puntos que son distintos, sus imágenes son las mismas. Entonces, f no es inyectiva. En todo R2 en general. Pero ahora sí vamos a ver para qué puntos la función f sí se puede invertir en una, ¿cómo se llama? En una vecindad de algún punto, ¿no? Entonces, para eso primero queremos que calcular las parciales de f. Entonces, primero la parcial de f1 respecto de x, llevar en un punto x, y va a ser igual a, pues la función f1 de x, la función f1 es x por y cuadrada menos 2. Entonces, la derivada parcial, x por y cuadrada menos 2, pues va a ser simplemente, te olvidas de la x, ¿no? Entonces, sería y cuadrado menos 2. Luego la parcial de f1 respecto de y va a ser igual a la parcial respecto de y de la misma función, que x por y cuadrada menos 2. Y esto va a ser igual a, si hacemos la distribución ahí, tendremos que xy cuadrada menos 2x. Y la derivada parcial de eso respecto de y, pues nada más derivamos lo que tiene y, que sería 2xy. ¿Ok? Luego, ahora vamos con las parciales de f2. La parcial de f2 respecto de x es la parcial respecto de x de la función x por 4 menos y cuadrada. Esto va a ser igual a simplemente 4 menos y cuadrada. Y la última parcial va a ser parcial de f2 respecto de y en xy, que va a ser igual a la parcial respecto de y de x por 4 menos y cuadrado. Y esto es menos 2xy. ¿Vale? Esas son todas mis derivadas parciales. Y ahora sí puedo calcular el jacobiano de f. Esto por acá. Entonces el jacobiano de f, ahora no vamos a calcular en un punto específico, sino para cualesquiera xy. Y eso van a ser igual a, bueno, este jacobiano va a ser que su primera entrada es la parcial de f1 respecto de x,
Luego en la misma fila está la otra parcial de F1 y abajo están los parciales de F2. Ahí está lo que vamos a ponerlo así. F2 respecto de X, el XY y la otra parcial de F2. Ahora respecto de ello. Y pues bueno, según nuestros cálculos acá arriba, ¿quién es esta matriz? Arriba tenemos y cuadrada menos 2, enseguida tenemos 2xy, abajo tenemos 4 menos y al cuadrado, y luego tenemos menos 2xy. ¿Vale? Es el jacobiano, y ahora calculando el determinante de esa cosa, tenemos que determinante de jacobiano va a ser igual a y al cuadrado menos 2 por menos xy menos 4 menos y al cuadrado por 2xy. ¿Vale? ¿Y quién es esto? Pues bueno, podemos contar este menos con este 2xy de la derecha y de esta manera factorizar menos 2xy de ambos sumandos. Entonces te quedaría menos 2xy por y cuadrada menos 2 más 4 menos y cuadrado. ¿Vale? Y pues adentro tenemos y cuadrado menos y cuadrado, se cancelan esos dos. Y menos 2 más 4 van a ser 2, ¿no? Entonces el determinante va a ser menos 2xy por 4, que es menos 4xy. Luego, pues para que la jacobiana sea invertible, queremos que su determinante sea distinto de 0. Entonces, el determinante de la jacobiana va a ser distinto de 0. Sí, solo sí, pues tenemos un producto de x por y, ¿no? Entonces, o x tiene que ser distinto de 0, o y tiene que ser distinto de 0. Más bien, ambos tienen que ser distintos de 0 para que el determinante no se anule. Sí, porque si uno no es 0, pero el otro sí, igual el determinante va a ser 0 y pues ya no puedes invertir a la función derivada. ¿Ok? Y pues, ¿quiénes son los puntos tales que ambas coordenadas x y y son distintas de 0? Pues son todos aquellos puntos que no caen dentro de los ejes coordenados x o y. ¿Ok? Por lo tanto, f es invertible localmente para cualquier punto xy que no esté en los ejes x y y. ¿Ok? Entonces aquí pues vemos para que calculamos la jacobiana de la función, calculamos el determinante y vemos que siempre que x y y sean distintos del 0, pues entonces la jacobiana va a ser invertible, y el teorema ya nos asegura que entonces para esos puntos la función va a ser localmente invertible, ¿no?
¿Hay alguna duda con eso? Vamos a ver acá. ¿No? ¿Todo bien? Pues, al parecer sí, todo bien. Pues bueno, entonces, más o menos así aquí utilizamos un poquito de, en estos dos ejercicios utilizamos solo un poquito del teorema de la función, teorema de la función inversa. Ese teorema dice mucho más de la función, pero aquí nos bastó con el primer inciso. Pues bueno, ahora vamos a ver unos ejercicios que tienen que ver con el teorema de la función implícita. Ahorita vamos a enunciar ese teorema y cómo es que nos puede ayudar a resolver el ejercicio. ¿Qué hago? ¿Lo anuncio primero? Voy a escribir primero el ejercicio y luego vemos cómo es el teorema, ¿vale? El ejercicio muestra que la ecuación x cúbica z al cuadrado menos xyz al cubo igual a 0 es soluble, es decir, se puede resolver, es soluble para z en función, bueno, en función de las variables x y y. Cerca del punto 1,1,1 y encuentra la derivada de esta función en el punto 1,1. ¿Vale? Entonces el ejercicio nos dice, tenemos esta ecuación que nos dan ahí, que depende de las tres variables x, y, z, pero hay que demostrar que esta ecuación la podemos resolver sin necesidad de la variable z. De hecho, solo necesitamos utilizar la variable x y y, siempre y cuando estemos considerando soluciones cerca del punto 1,1,1. Y de hecho, notemos que ese punto, el 1,1,1, anula la función, es solución de la función, de la ecuación, perdón. Entonces, pues sí, básicamente lo que nos pide el problema es expresar a z en función de x y y, de acuerdo a esa ecuación y de acuerdo a ese punto que nos dan, y encontrar la derivada de dicha función. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo es el teorema de la función implícita. Es este de acá, ahorita les voy a dar chance para que lo copien, pero básicamente es esto. Tienes m funciones g que van cuyo dominio está en el espacio Rm cruz Rk y van y tienen codominio los reales, ¿no? Todas estas m funciones son de clase C1 en su dominio, ¿no? Y considera a S el conjunto de los puntos que me anulan simultáneamente a todas estas funciones G's.
y vamos a expresar a los puntos, y expresamos un punto x0, y0 de la siguiente forma: x10 hasta xm0, y10 hasta yk0. ¿Por qué lo expresamos de esta manera? Bueno, nuestras funciones GI tienen dominio en el producto de los espacios Rm cruz Rk. Entonces tiene que sentido que esos elementos sean de esta forma, sean parejas de vectores tales que el primer vector tenga m entradas y el segundo vector tenga k entradas. Entonces vamos a trabajar con parejas de vectores. Pues bueno, si tenemos estas funciones de clase C1, consideramos el conjunto S de los puntos que anulan simultáneamente todas estas funciones, y un punto, una pareja de vectores x0, y0, tal que las derivadas de las primeras de las funciones GI respecto a las primeras m coordenadas, si esta matriz es invertible, entonces podemos decir que existe una delta positiva, un subconjunto abierto de RK y una función h que va desde ese subconjunto abierto B de RK a R, una función de clase C1 en B, tales que, primero, el y0 que me tomé pertenece al dominio de esta función h. Segundo, h de y0 va a ser igual a x0. Y tercero, las parejas h de y, y van a estar contenidas en la vecindad alrededor de x0, y0 de radio delta, y también van a estar contenidas en el conjunto S. Es decir, todas las la imagen de todas estas como la imagen de todos estos puntos bajo H van a anular a todas las ecuaciones, a todas las funciones GI. Y finalmente el teorema nos dice que esta función H es única. Pues bueno, nos está diciendo muchas cosas, pero esencialmente nos dice que si la matriz compuesta por las primeras m derivadas parciales de las funciones GI es invertible, entonces nosotros podemos expresar las primeras coordenadas de estas soluciones, de estas soluciones de las funciones GI, a partir de de las últimas coordenadas. Es por eso que está partiendo al x0 y al y0. El teorema nos dice que a partir de una función h y a partir de las últimas coordenadas y0 o y1 hasta yk, podemos expresar las demás coordenadas, las primeras en este caso. Y no solo eso, sino que las parejas formadas por estas h de y, pues van a estar cerca de del punto x0, y0 del que partimos, y además todos esos puntos van a anular a todas las funciones GI. Básicamente el teorema te dice que dadas unas serie de ecuaciones, serie de funciones en este caso, tú puedes expresar alrededor de las soluciones de esas ecuaciones ciertas coordenadas a partir de las demás, ¿no? Que es más o menos lo que el ejercicio que pusimos hace un momento nos está pidiendo. Más o menos se entiende qué es lo que te dice el teorema de la función implícita, o todavía no queda muy claro. Igual no queda muy claro, pero más o menos con el ejemplo, por ahí me dicen que igual con el ejemplo ya está claro. Sí, ajá, con el ejemplo ya que vamos a ver dos ejemplos y con esos van a quedar más claro qué es lo que nos dice el teorema, ¿ok? Pero esencialmente es eso, que a partir de una serie de funciones que se anulan en algunos puntos, tú puedes encontrar una función h tal que puedes expresar
ciertas coordenadas con las que estás trabajando a partir de las restantes. Ok, entonces ya puedo cambiar el ejercicio o todavía quieren seguir viendo esto. O están anotando algo. Ya, ok. Vale. Entonces, aquí el ejercicio nos da una única ecuación, ¿no? Y nos pide, primero nos pide, ¿cómo se llama? Resolverla para z a partir de las variables x y y. Es decir, expresar z a partir del resto de variables con las que estamos trabajando, x y y, cerca del punto 1,1,1. Y además de eso nos pide encontrar la derivada de la función que se supone que encontremos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el teorema de la función implícita para que podamos expresar z a partir de x y y? Nos pide que esta ecuación, que esta matriz sea invertible, que es la matriz que está compuesta por todas las derivadas parciales de las coordenadas que queremos reemplazar. Aquí, por ejemplo, en este teorema queremos expresar las coordenadas de x0 a partir de las coordenadas de y0. Entonces tenemos que sacar las derivadas parciales que corresponden con las coordenadas de x0. En este caso son las derivadas parciales desde x1, x2 y así hasta xm. Noten que esta matriz siempre tiene que ser cuadrada. Entonces, aquí queremos reemplazar z por una función que dependa de x y y. Entonces, como que nada más queremos reemplazar z, solo tenemos que calcular una parcial de la función que nos dan. Y es la parcial respecto de z. Vamos a escribir eso. Bueno, primero solo nos están dando una ecuación, vamos a definir una función. Sea g de todo R3 a R como g de x, y, z igual a x al cubo por z al cuadrado menos xy y z al cubo. Y notemos que g evaluado en el punto 1, 1, 1 es igual a 0. ¿Vale? Luego, como les dije, queremos reemplazar a z por una función que dependa de x y y. Entonces, la única derivada parcial que necesitamos calcular es la derivada parcial de la función g respecto de z. Luego, la derivada parcial de g respecto a la variable z, evaluada en un punto x, y, z, va a ser igual a, pues, la parcial va a ser parcial de x cúbica z cuadrado respecto de z va a ser 2 x cúbica z menos 3xy z al cuadrado, ¿no? Sí, esta es la parcial. Entonces, esta es la parcial de la función g que acabamos de definir respecto de z. Entonces, pues si evaluamos esta función g, esta parcial de g en el punto 1, 1, 1, ¿qué te va a dar? Te va a dar 2 por 1 al cubo por 1, esto es igual a 2, menos 3 veces 1 por 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, es 2 menos 3, que es igual a menos 1, distinto del 0. Y como les dije, en este caso, esta función g, bueno, vamos a ponerla así, entonces, la matriz compuesta por las derivadas parciales respecto a las coordenadas que queremos reemplazar, en este caso solo es z, y
y solo tenemos la función g evaluada en el 1, 1, esta función sí es invertible. ¿Por qué? Porque su determinante va a ser el menos 1 distinto de 0. Vamos a poner eso acá abajo. Entonces, esto es invertible, pues el determinante de esta matriz es igual a menos 1 distinto del 0. Ok, entonces el teorema de la función implícita nos dice que existen varias cosas. Primero, delta positiva, B un subconjunto de R2 y H una función que va de B contenida en R2 a R de clase C1, tal que, primero, H evaluado en el X0, Y0, que en nuestros casos era que en nuestro caso era la pareja 1,1, va a ser igual a 1, y que corresponde con Z0. Esto es lo primero que nos dice H. Bueno, primero nos había dicho que el X0, Y0 pertenecían al dominio de la función. Entonces 1,1 pertenece al dominio de la función H. H evaluada en ese punto, X0, Y0 va a valer Z0, en este caso 1. Y las parejas X, Y, no es cierto, el trío de coordenadas X, Y, H de X, Y, va a estar contenido en la bola de radio delta alrededor del punto 1,1,1, intersección, el conjunto de los puntos que anulan a la función g, que esto lo podemos expresar aquí como la curva de nivel 0 de la función g. Y esto para cada X, Y en este dominio B. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí el teorema? Nos está diciendo que como la derivada parcial de g respecto de z es distinta de 0, pues la matriz conformada por esa única entrada es invertible y por lo tanto va a existir una función h tal que me expresa la variable z a partir de las variables x y y para una vecindad de radio delta alrededor de este punto 1,1. Que es exactamente lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Si la ecuación que nos da es soluble para z a partir de x y y. Entonces, por lo tanto, la ecuación es soluble para z a partir de las coordenadas x y y, en el punto 1,1,1.
¿vale? Todavía nos falta calcular la parcial de esa función h que encontramos respecto de quién. Ajá, la derivada, es decir, todas las derivadas parciales, ¿no? Respecto de x y respecto de y. Pero bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda de qué es exactamente lo que hicimos o cómo aplicamos el teorema? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Se debe encontrar esa h o solo decimos que existe ya? En este caso solo nos pide el ejercicio que sí podemos resolver, que se puede resolver la ecuación a partir, respecto a z a partir de x y y. Es decir, solo encontrar la función h. Y pues sí, el teorema, la función implícita, no nos dice cómo es exactamente h, solo nos dice que existe. Entonces, pues en este caso solo tenemos que encontrar h y ya. No necesitamos decir quién es exactamente h. Pero pues como también nos pide calcular las derivadas parciales, eso nos puede dar una idea de cómo tiene que ser h o cómo puede ser. Pero en principio no saben exactamente quién es h, solo saben que cumple que h de x0, y0 va a ser z0 y que pues a partir de esa vecindad que te dio el teorema puedes expresar las z a partir de x y y mediante esa función h. ¿Ok? En este curso veremos cómo encontrar la h, o ese ya es otro curso. Pues dado que ya no nos quedan un rato de clase conmigo y una clase con Luis, pues no, no vamos a ver cómo encontrar esa h, pero mmm, tal vez en ecuación, bueno, no se ven en general no puedes saber cómo es h, porque depende de cuántas ecuaciones con las que estés trabajando, se va a complicar mucho su forma. Entonces, en general no puedes decir quién es h, pero si son funciones pequeñas, bueno, pequeñas que nada más dependan de una o de dos variables en este caso, sí puedes decir más o menos cómo tendría que ser h. Pero sí, en este curso como que ya no vamos a ver eso de cómo podemos darle forma a h. ¿Vale? Ok. Entonces, luego el otro punto que nos daba el ejercicio era encontrar la función que encontrábamos, en este caso h, la derivada de la función h más bien. Y eso es equivalente a encontrar las derivadas parciales de h respecto de x y respecto de y, que son las variables de acuerdo a de las que dependen. ¿Ok? Entonces, hay un problema con eso. Y es que, como acabo de decir ahorita, en la duda, pues el teorema te está dando una h que depende de x y y que es de clase C1, es decir, si tiene sus primeras derivadas parciales y todo. El problema es que no nos está dando no se está diciendo explícitamente quién es h, por lo tanto no podemos así decir inmediatamente quiénes son sus derivadas. Entonces para eso tenemos que utilizar otra herramienta. Una que va a servir es regla de la cadena. Entonces vamos a ver cómo podríamos intentar resolver encontrar las parciales de h en el punto 1, 1 mediante regla de la cadena. Vamos a poner por acá. Para encontrar las derivadas de h, vamos a definir
una función auxiliar h mayúscula que vaya del mismo conjunto B contenida en R2 a R3 como h de x, y igual a x, y, h de x, y. Y pues como cada entrada de esta función h mayúscula es de clase C1, pues también h va a ser de clase C1, que es una función de clase C1. Y esta h mayúscula evaluada en la pareja 1, 1, pues es igual a la tercia 1, 1, h de 1, 1. Pero h de 1, 1 es h de x0, y0. Esto va a ser igual a z0 y z0 era 1. Entonces, h de 1, 1 va a ser 1, 1, 1. ¿Vale? Entonces, definimos esta función h de clase C1. ¿Y por qué queremos usar esta función h? ¿Para qué nos sirve? Bueno, vamos a calcular la derivada de la composición g con h mayúscula, evaluando un punto x, y. La función h va de R2 a R3 y g va de R3 a R, entonces la composición está bien hecha. Y pues la regla de la cadena nos dice que esto va a ser igual a la derivada de g evaluada en h de xy o compuesta con la derivada de h evaluada en x, y. Aquí si yo voy a trabajar con matrices, entonces esto va a ser igual a, vamos a ponerlo por acá, como g es una función de R3 a R, su matriz asociada va a ser la compuesta por sus parciales. La derivada de g respecto de x, evaluada en x, y y z. Bueno, en este caso va a ser evaluada en h de xy. La otra parcial respecto de g, evaluada otra vez en h de xy. Y la otra parcial de g, esta vez respecto de z, evaluada en h de x, y. ¿Vale? Esa es la derivada. Esa es la matriz asociada a la derivada de g en el punto xy. ¿Y quién es la matriz asociada a la derivada de h? Esta va a ser una matriz de, como h es una función de R2 a R3, va a ser una matriz de 3 por 2. Sí. En donde primero va a ser su primera entrada va a ser la derivada de la función coordenada h1 respecto de x en xy. Enseguida va a ser la derivada parcial de h1 respecto de y igual a xy, y así con las demás, ¿no? Las demás parciales de las otras funciones coordenadas de h. Y finalmente la última parcial, que es las parciales de h3 respecto de x en xy, y la parcial de h3 respecto de y en xy. Okay, está feo, ¿no? Pero pues entonces ¿quién va a ser la derivada
H compuesta con G evaluada en el punto 1,1. Esto según esto que acabamos de hacer va a ser el producto de las funciones de las parciales de G respecto de X evaluada primero la parcial de G respecto de X evaluada en el punto 1,1. Pero eso, no voy a hacer las cuentitas ahorita porque pues, bueno, voy a poner nada más los resultados. La parcial de G respecto de X evaluada en 1,1 va a ser 2. La parcial de G respecto de Y evaluado en 1,1 va a ser menos 1. Y la parcial de G respecto de Z evaluado en 1,1 también va a ser menos 1. Eso sí la calculamos. Y luego vamos a tenemos que ser producto por la función, la matriz de la derivada de H. A ver, H la estamos definiendo como la función XY y H de XY. Entonces, la primera función coordenada de la función H mayúscula es X. Su derivada parcial respecto de X va a ser 1. Y como X no depende de Y, su derivada parcial de X respecto de Y va a ser 0. Entonces, el primer renglón de la matriz de H va a ser este de aquí. Luego, la segunda función coordenada de la función H mayúscula es Y. Su derivada parcial respecto de X es 0 y su derivada parcial respecto de Y es 1. Finalmente, la última función coordenada de H mayúscula es la función H minúscula, que es de clase C1, es decir, las parciales existen y son continuas. Entonces, la derivada de H3 respecto de X va a coincidir con la derivada parcial de H respecto de X evaluada en el punto con el que estamos trabajando, en este caso 1, 1, y la segunda entrada va a ser la parcial de H con respecto de Y evaluada en el punto 1,1. ¿Ok? Vale, entonces tenemos esta matriz aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Se borró aquí. Aquí va 1 y aquí va 0. Y aquí va la parcial de H con respecto de X. Vale. Entonces tenemos esta matriz, estas matrices. Pero, ¿qué pasa? La composición de G con H evaluada en 1, 1, pues va a ser ¿quién? Pues va a ser como H se compone como la imagen de H del 1 a 1 es 1, 1 y 1, y G es la ecuación con la que empezamos, entonces esta es la ecuación con la que empezamos, evaluada en el punto 1, 1, 1. Entonces esto va a ser 1 al cubo por ¿qué? Z era al cuadrado, entonces 1 al cuadrado menos 1 por 1 por 1 al cubo. Es la ecuación con la que empezamos, evaluada en el 1, 1, 1, y esto va a ser 0. Entonces, la derivada de esta composición G por H evaluada en el punto 1, 1 va a ser igual al vector 0, 0. Es decir, no importa si derivas la primera ecuación respecto de X, evaluada en 1, 1, el valor tiene que darse 0, y si la hace respecto de Y, el valor también tiene que darte 0. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Entonces, el 0, 0 es igual al producto de estas matrices que encontramos acá.
porque ambas valen, ambas son la derivada de la composición de H mayúscula con G valen el 1, 1. Pero, ¿quién es el producto de estas matrices? Para arriba tenemos que este es igual a el producto de esta matriz 2 menos 1 menos 1 con, con la primera columna de la otra matriz va a ser 2 por 1 menos 1 por 0, que va a ser 0, menos 1 por la parcial de H con respecto de X. Entonces este es menos parcial de H con respecto de X en el 1, 1. Y el otro producto va a ser 2 por 0 menos 1 por 1 menos 1 menos 1 por la parcial de H. Menos 1 por la parcial de H respecto de Y valor en el 1, 1. Y entonces de arriba, las primeras entradas nos dicen que 0 tiene que ser igual a 2 menos la parcial de H respecto de X igual en el 1, 1. Entonces la parcial de H respecto de X evaluada en el 1, 1 tiene que ser igual a 2 y la parcial de H con respecto de Y evaluada en 1, 1 tiene que ser igual a menos 1. ¿Sí? Entonces ese es el valor de las parciales de la función H que encontramos, evaluadas en el 1, 1. ¿Ok? Vale, entonces, ¿cómo encontramos estos parciales? Pues definimos una función H auxiliar que nos convenía, que es XY H de XY, y calculamos la derivada de la composición H mayúscula con G. Luego la evaluamos en el punto 1, 1. Esta derivada en el punto 1, 1 va a valer 0 y 0. Y por lo tanto, pues tenemos esta igualdad de matrices, que es la que ya nos da la información que queremos. ¿Vale? Y esa es digamos, la forma, la manera formal de encontrar estas derivadas. Solo una duda, al inicio me perdí. Pues, ¿por qué compusimos con la función G? Lo que queremos es encontrar como las derivadas parciales de H respecto de X y respecto de Y, ¿no? Para así encontrar la derivada de H. Entonces, como esta función H depende, la encontramos a partir de G, y pues, el punto X, Y y H evaluada en 1, 1, 1 satisface anula la función G, pues, nos ayuda para encontrar las derivadas parciales. ¿Cómo? Pues simplemente hacemos esta composición. Por cómo son las funciones, sabemos que esta composición va a ser 0 para cualquiera de sus dos parciales, pero haciendo este desarrollo, encontramos cómo tienen que ser las parciales de H respecto de X y respecto de Y a partir de estos valores de las parciales de G, ¿no? Entonces, ¿por qué la compusimos de G? Simplemente porque de esa manera ya podemos encontrar las parciales de H. Ajá, más o menos. Vaya, nos estamos apoyando en G para encontrar esos valores que queremos. Ahora, esta es la forma, digamos, esta es la manera formal de encontrar las parciales de H. La otra es la siguiente. Saben que X, empezamos con la ecuación X cúbica, Z cuadrada. Aquí se borran las cosas, pero bueno, ahorita las pongo. Bueno, ahorita las pongo. Ajá. Empezamos con la ecuación X cúbica menos Z cuadrada menos XY por Z al cubo igual a 0. Una manera de encontrar, y bueno, ya saben que podemos, para una vecindad del punto 1, 1, 1, podemos expresar Z en función de
X y Y. Esto es X cúbica por H de XY al cuadrado menos XY por la función H de XY evaluada al cubo, y esto tiene que ser igual a 0. Ok, eso es lo que sabemos. Y lo que pueden hacer para no tener que hacer todo el desarrollo que acabo de hacer es derivar implícitamente respecto de X. ¿Cómo es esto? Pues derivamos de este lado de la ecuación respecto a la variable X. Y pues como es una igualdad me tiene que dar lo mismo. Entonces esto, derivada parcial de X de X cúbica por H al cuadrado de XY menos XY por H al cubo de XY tiene que ser igual a la derivada parcial respecto de X del 0, que es 0, ¿no? Y pues, ¿qué hacen? Usan las propiedades de la derivada parcial para derivar lo de la izquierda. Entonces se les va a dar una expresión, en la izquierda les van a salir h de xy por la derivada de h respecto de x y así. Y ya nada más al final evalúan en el punto 1, 1, y ya con eso pueden encontrar los valores que necesitan. ¿Ok? Entonces, para evitarse todos los cálculos que hicimos hace rato con los productos de matrices y eso, simplemente háganlo de acá abajo, ¿no? Derivar implícitamente respecto a una de las variables y así van a encontrar la función h. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? Entonces esto lo podríamos aplicar en el examen, ¿verdad? Ajá, Lo eso que acabo de hacer lo pueden último. aplicar en el examen. Olvídense de hacer producto de matrices. Solo tomen la ecuación con la que empezaron, derivenla implícitamente respecto a la variable que quieren y luego evalúen para ya nada más quedarse con las parciales que quieran. Y ya nada más factorizan y despejan y bla bla bla, ¿no? Entonces sí, esto ya lo pueden utilizar en el examen, ¿no? Pues bueno, de acá en rojito sería el otro resultado que nos pedía el ejercicio. Y ya nada más para terminar rápido, vamos a hacer un último ejercicio que también tiene que ver con función implícita, pero se parece mucho al que viene a uno de los que vienen en su quinto parcial. Entonces, ejercicio, analiza la solubilidad del sistema de ecuaciones. El sistema se compone de tres ecuaciones, es 3x más 2y más z cuadrada más u más b cuadrada igual a 0. Esa es la primera ecuación. La segunda sería 4x más 3y más z más u cuadrada más b más w más z igual a 0. No, más 2, perdón. X más 2. Creo que sí es más 2. Sí, es más 2. Más 2 igual a 0. Y el último, la última ecuación es x más z más w más u cuadrado más 2 igual a 0. Entonces, lo que te pide el ejercicio es analiza la solubilidad de este sistema para las variables u, b y w en términos de
X, Y y Z cerca del punto cerca del punto 0, 0, 0, 0, 0, menos 2. Vale. Entonces tenemos un sistema de tres ecuaciones, las que están ahí, que dependen de 6 variables, X, Y, Z, U, V y W. Entonces el ejercicio nos dice, bueno, más o menos lo del ejercicio anterior, sí podemos expresar las funciones U, V y W a partir de las variables U, V y W a partir de las variables X, Y y Z cerca del punto 0, 0, 0, 0, 0, menos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Pues otra vez encontrar, tenemos que definir nuestras funciones G1, G2 y G3. En este caso van a ir de R6 a R. Y tenemos que calcular las parciales de esas funciones respecto a las variables que queremos sustituir. En este caso, respecto a U, V y W. Entonces, voy a hacer esto rápido. Definimos G1, G2 y G3. Funciones que van de R6 a R, donde el vector X pues es el que tiene entradas X, Y, Z, U, V y W, como, y pues ya cada G1 pues es la ecuación son las ecuaciones de arriba. G1 va a ser la primera, 3X más 2Y más Z al cuadrado más U más B cuadrado igual a, aquí ya no es igual a 0. G1 de X, del vector X va a ser 3X más 2Y más Z cuadrada más U más B cuadrada. G2 va a ser la segunda ecuación. G2 de X va a ser igual a 4X más 3Y más Z más U cuadrada más B más W más 2. Y G3 igualada en X va a ser X más Z más W más U cuadrada más 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular las parciales de esas funciones G1, G2 y G3 respecto a las funciones que queremos sustituir, respecto a las variables que queremos sustituir, en este caso U, B y W. Entonces, la parcial de G1 respecto de... Bueno, antes de eso vamos a... Recuerden que tenemos que trabajar con un punto X0, entonces... Si el vector X0 es igual al vector que tiene sus primeras 5 entradas 0 y la última menos 2, creo que es con la que... Sí, menos 2. Entonces, pues ahora sí vamos a calcular las parciales que queremos. Entonces, primero la parcial de G1 respecto de la variable U, evaluada en el vector X0, va a ser igual a... Pues en G1 la única variable, el único sumando que depende de U pues es el penúltimo, que es nada más U así a secas. Entonces la parcial de G1 respecto de U para cualquier punto va a ser 1. Y evaluar en el vector X0 pues va a seguir siendo 1, porque es una constante. Luego la parcial de G1 esta vez respecto de la variable V, evaluar en el vector X0. Derivamos G2 respecto de B, pero en G2 no nos tenemos un sumando que depende de B, que es B. Entonces otra vez la derivada va a ser la constante 1, evaluada en X0.
va a ser 1. Y la parcial de G3 con respecto de la variable W en el vector X0 va a ser G3, el único sumando que depende de W es el W cuadrada, entonces va a ser 2W evaluada en el X0, y el X0 tiene entrada W igual a menos 2, entonces esto va a ser menos 4. ¿Sí, menos 4? En la No, de, esperen, en la esperen. anterior creo que está mal, ¿no? Sí, está mal, ajá, ya vi que hice mal. Sí, estoy calculando los parciales, pero respecto a G2 y G3, no. En la anterior y en este también está mal. Perdón, es que tengo. Ajá. La parcial de G1 respecto de V. A ver, G1 está acá. Ahora sí, G1 está acá y su único sumando que depende de B es el B cuadrada. Entonces, la parcial de G1 respecto de B va a ser 2B. Pero evaluada en X0 va a ser ¿cómo se llama? X0 tiene su entrada B igual a 0, entonces esto va a ser 0. Y la parcial de G1 respecto de W, otra vez G1 está hasta acá arriba, en ningún momento aparece W en G1, entonces no depende de W, por lo tanto su parcial respecto de W va a ser 0 y evaluada en el punto X0 va a seguir siendo 0. Ahora sí creo que están bien. Entonces son todas las parciales respecto de G1. Luego las parciales de G2, primero respecto de U, ¿quiénes van a ser? G2 es esta de acá. El único sumando que depende de U es U cuadrada, entonces su parcial va a ser 2U, evaluada en X0. La coordenada U de X0 es 0, entonces esto va a ser 0. Luego, la parcial de G2 respecto de B, evaluada en X0, quien va a ser el único sumando que depende de B en G2 es B, entonces su parcial va a ser su derivada parcial respecto de B va a ser 1 y evaluada en X0, cuya coordenada B es 0, va a ser 0. Finalmente, la derivada de G2 respecto de W, evaluada en X0, pues quien es G2 solo tiene un sumando que depende de W, que es el propio W, entonces su derivada va a ser 1. Va a ser una función constante, entonces no importa en qué le estamos evaluando, su derivada siempre va a valer 1. Luego tenemos derivada parcial de las derivadas parciales de G3, primero respecto de U. Esto va a ser G3, no aparece U. Esperen, aquí hay un G3. X, Z, W. Aquí es U cuadrado. Si aparece U como U cuadrada, entonces la parcial de G3 respecto de U va a ser 2U, evaluada en X0, cuya coordenada U es 0, pues va a ser 0 aquí. Luego sigue la derivada de G3 respecto de V, igual en X0. En G3 no aparece la V, entonces su derivada va a ser 0, sin importar qué punto estamos considerando. Y la parcial de G3 respecto de W en X0, que va a ser en G3 sí aparece la W, nada más como un sumando W y así, entonces su derivada parcial va a ser 1. Evaluada en X0, pues X0 su derivada su coordenada W vale menos 2, entonces, bueno, pero aquí la función es constante, entonces no importa cuánto valga X en W. Y pues bueno, esas son todas las derivadas parciales evaluadas en el punto X0. Ok, entonces,
Estos son los valores con los que tenemos que trabajar. La parcial de G2 con respecto a V creo que es 1, ¿no? Sí, tienes razón. Aquí es 1, ajá, tienes razón, tienes razón. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Ahora sí está bien. Entonces, el teorema ahora nos pide que la matriz formada por todas estas parciales sea invertible. ¿Y quién es esa matriz? Esa matriz es la matriz cuyo primer renglón tiene las parciales de G1 evaluadas en el X0, pero aquí ya calculamos las parciales y son 1, 0 y 0. Luego, el siguiente renglón está compuesto por las parciales de G2 y esos valen 0, 1 y 1. Y el último renglón está compuesto por las parciales de G3 que son 0, 0 y 1. Entonces queremos ver que el determinante de esta cosa es distinto de 0. Nos gustaría que fuera distinto de 0 para que sí podamos expresar V y W en función de las otras coordenadas. Y el determinante de esta cosa, pues recuerden, el determinante de una función de una matriz de 3x3, fijen la primera coordenada de acá arriba y hagan el determinante de esta matriz cuadrada. Entonces esto sería 1 por 1 por 1 menos 0 por 1, eso va a ser 1. Y en los demás casos es fijar la otra coordenada de la fila superior. Vamos a ponerle así en este caso. Fijar la otra coordenada de la fila superior y hacer el determinante de la matriz formada por los extremos de abajo, que sería esta solita de acá. Pero, como esto vale 0, pues todo el 0 multiplicado por el determinante de abajo va a ser 0. Y finalmente sería este 0 multiplicado por el determinante de esta matriz cuadrada en verde. Pero otra vez estás multiplicando 0 por ese determinante, pues va a ser 0. Entonces el determinante de toda la matriz, de toda esta matriz completa va a ser esta de acá. 1 por 1 por 1 menos 0 por 1. Y esto es 1. Y es distinto de 0. Entonces, pues como esta matriz sí es invertible, entonces el teorema de la función implícita nos dice que existen delta positiva mayor a 0 de un subconjunto de R3 abierto y H, una función que va de conjunto abierto B contenido en R3 a R tal que pues H de las primeras Iría a coordenadas R3, ¿no? a R3, perdón, tienes razón, de R3, a R3 tal que H de las coordenadas X, X0, Y0, Z0, Z0 va a ser igual a U0, B0, W0 ¿y qué más? H de clase C1 y pues todas las imágenes de los puntos X0, Y0, Z0, bueno, en estos puntos X0, Y0, Z0, H de X0, Y0 y Z0, todas van a estar en, todos estos puntos van a estar en la bola de radio delta alrededor del punto X0, aquí sin ceros. X, Y, Z y H de X, Y, Z.
Ajá, todos estos puntos van a estar en la bola de alrededor de x0 con radio delta, y todos estos van a anular a las tres funciones g. Entonces van a estar en estos conjuntos, en las curvas de nivel de G1 para 0, curva de nivel 0 para G2 y la curva de nivel 0 para G3. Y esto para cada X, Y, Z en el conjunto B. Pero pues esto qué quiere decir, que pues sí, encontramos una vecindad del punto X, de una vecindad del punto X0, Y0 y Z0, para la cual podemos expresar todas las variables U, V y W como la imagen de una función H de un conjunto B a R3. Es decir, que en efecto el sistema de ecuaciones de arriba sí lo podemos resolver para U, V y W a partir de las funciones X, Y y Z alrededor del punto, cuyas 5 coordenadas, sus 5 primeras coordenadas son 0 y las últimas son -2. ¿Vale? Entonces, pues nada más para pues el ejercicio sí se puede, el sistema de ecuaciones sí se puede resolver. Entonces, otra vez, ¿qué hicimos? El ejercicio nos dice que queremos resolver este sistema para U, V y W en términos de X, Y y Z. Entonces, primero definimos nuestras funciones con las que vamos a trabajar. En este caso van a ser 3, G1, G2 y G3. Calculamos las parciales de estas tres funciones en función de las coordenadas que queremos reemplazar. En este caso U, V y W. Luego evaluamos todas estas parciales en el punto X0 que nos dan y vemos que el determinante de la matriz formada por esas parciales evaluadas es distinto de 0, lo que hace que la matriz sea invertible y por lo tanto existe la función que nos pide el ejercicio. ¿Ok? Vale. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, entonces antes de que terminemos con la clase, ¿tienen alguna duda con su cuarta tarea examen? ¿Algún ejercicio que no les salga, algo que no entiendan? Yo tengo una duda también en el 3. Bueno, es que ya dijeron 1B. El 1B, ajá, pues si te dan una función que mide la temperatura en el espacio, y luego para el B te dicen que si la nave viaja a E a la 8 metros por segundo, ¿con qué rapidez decrecerá la temperatura si se mueve en la dirección del inciso anterior? Ajá. En el inciso A te pide ver la dirección para la cual la temperatura decrece, ¿no? De manera más rápida. Ajá. Ese es el inciso A. Y luego te dice que si la nave viaja a una cierta velocidad sobre esa dirección, ¿qué tanto va a disminuir la temperatura? Entonces lo que tienen que hacer es más o menos como lo que hicimos en el ejercicio del lunes, no, ¿cuándo fue? ¿El viernes pasado? ¿Jueves pasado? No, viernes pasado, ajá. Ya que tienen la dirección en la que decrece la temperatura,
pues ahora tienes que dar una parametrización del movimiento de la nave en este caso. Y lo tienes que dar de manera que la velocidad sea la que te está dando el ejercicio, a los 8 metros por segundo. Entonces tienes que dar tu parametrización, tienes que derivarla y todo para que para encontrar lo que se para perdón. A ver, déjame escribir mejor. Ya tienes una dirección U a la que es en la que te crece más el movimiento, la temperatura de la nave. Y tienes un punto en el que empieza tu movimiento, creo que es el 111. Entonces lo que tienes que hacer es definir ahora la parametrización del movimiento de tu nave, que sería gamma de t igual al punto en donde empiezas más a t veces la dirección que te está dando el inciso A. Y pues bueno, tienes que derivar y sacar la norma de la derivada para ver quién tiene que ser A, de manera que la velocidad de la nave, es decir, la rapidez de gamma de t, sea exactamente a la 8. Y ya que tienes eso, pues tienes que calcular qué tanto decrece la temperatura de la nave respecto al movimiento que estás haciendo. Entonces sería como hacer la derivada de gamma de t evaluado en gamma de t, ¿no? Tendrías que hacer eso. Y eso ya te va a dar una fórmula de qué tanto decrece la temperatura, ¿no? Entonces, estás la parametrización de tu nave de tal manera que pues tenga una velocidad de a los 8 metros por segundo y calcula esta derivada, que es como que la que te mide cuánto decrece la temperatura. Así, más o menos. Yo tengo una pregunta justo de eso también, Ajá. de que, o sea, dice enfriar. Entonces creo que es como el negativo de la derivada, ¿no? Sí, ajá, recuerden que, bueno, para encontrar la dirección tienen que utilizar el gradiente de la función en el 111. Y ese gradiente te va a dar, ¿cómo se llama? La dirección en donde hay el mayor cambio de temperatura. Pero solo sabes que es mayor el cambio, no sabes si es positivo o negativo. Entonces lo que pueden hacer es evaluar la temperatura en el 111 y luego evaluar la temperatura con un punto en un punto 111, bueno, en el punto 111 más la dirección que te da el gradiente, ¿no? Entonces, si la temperatura en el 111 es mayor a la temperatura en este punto, pues entonces ya estás viendo que pues que en ese caso la temperatura está decreciendo en la dirección 1. Entonces, si no tienes que multiplicar por nada o algo por el estilo. La, la, la temperatura en esta dirección, en la dirección U, siempre va a decrecer. Y va a decrecer de manera más rápida que en todos los demás puntos. Entonces ahí no tienes que hacer multiplicar por negativo ni nada. En cambio, si la temperatura en el 111 es menor a la temperatura en este punto 111 más la dirección que te dan, entonces en la dirección 1 la temperatura va aumentando, así que tendrías que ahora sí multiplicar por el negativo, ¿no? Tendrías que multiplicar tendrías que trabajar con la dirección menos u para que así ya la temperatura decrezca. Entonces, ¿cómo sabes en qué dirección U o menos U crece y decrece la temperatura? Pues evaluar la temperatura primero en el 111 y luego en el 111 más 1 y compararlos. Y eso te va a decir dónde decrece y decrece.
¿Qué? Sí, más o menos. Sí, creo que sí, aunque creo que esto último lo daría como la definición de derivada direccional, ¿no? Es que, ajá, el problema es que, te digo, la derivada direccional, bueno, en este caso, ajá, direccional, pero sí, el gradiente te va a dar solo, la mayor tasa de cambio. En este caso, como es de temperaturas, el mayor cambio de temperatura, pero no sabes si es máximo o mínimo. Pero sabes que, ajá, no sabes que es máximo o mínimo, entonces tienes que comparar ambas temperaturas para ver si en efecto, si al 111 te vas en la dirección U, la temperatura decrece. Entonces, pues, simplemente trabajas con eso y ya no tienes que multiplicar por -1 y nada. Pero sí, esencialmente sí sería como que hacer la derivada direccional en la dirección en donde decrece más la temperatura. ¿Vale? Entonces, ¿hay otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de otro ejercicio? Yo tengo del 3. Espérame, antes nos preguntaban en el 5B del 4, el profesor nos había dicho que usáramos la norma al cuadrado, pero lo hice, así que me queda la misma función de inicio. A ver, en el 5B es aproximar la expresión que te dan mediante el uso de la derivada. En particular, lo que tienen que hacer es aproximar mediante el grado tangente, mediante el plano tangente a la gráfica de la función. Entonces, en el 5B tiene una expresión que es algo así como 4.02 al cuadrado más, creo que es 3.98 al cuadrado, más 2.02 me parece, al cuadrado, ¿no? Y esta raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Pues definen una función f igual a la norma de x, y y z, ¿no? Que en este caso coincide con la expresión que tienen aquí, ¿no? Y ahora, si calculan lo que tienen que hacer es calcular ¿cómo se llama? Digamos que la gráfica de la función f es algo así como esta hipérbola, ¿no? Este paraboloide, ¿no? No creo que sea eso, pero bueno. Y calculen el plano tangente a esta paraboloide en un punto bonito de la función y que esté muy cercano al punto que esté 402, 402, 398, 202. El que sirve sería el punto F de 4, 4 y 2, ¿no? Entonces calculan el plano tangente a la función en este punto y el plano tangente aquí se va a parecer mucho a la gráfica de la función. Entonces, f del punto 402, 398, 202 se va a parecer mucho a la ecuación del plano tangente evaluado en ese punto. Entonces tienen que hacer eso. Según yo, en ese caso, creo que sí lo hice por aquí, espera un momento. Por aquí lo tengo. La diferencia entre el valor de la raíz y el valor que encuentran a partir del plano tangente no es muy grande, como de 0.0 y algo, ¿no? Entonces, dos o tres decimales, algo así. Entonces, si es de, si es de un entero, pues como que no queda muy bien, ¿no? Y si es de unos tantos decimales, pues no creo que sea tan malo. Solo chécate que estén bien tus cuentas y ya.
Ah, es que lo están haciendo con polinomios de Taylor. No, no, pues sí, pueden aproximar con polinomios de Taylor, pero yo les recomiendo usar el plano tangente. Sí, si lo hicieron con polinomio de Taylor, pues también jala, ¿no? Y recuerden, entre más más derivadas de grado superior calculen, mayor va a ser la aproximación, ¿no? Pero pues, si lo hacen con polinomio de Taylor, les sugiero que nada más lo hagan con grado 2 y ya. Aunque lo del plano tangente no tenemos como teoría que nos digan si qué tanto se acercan, ¿no? Ajá, no te dice qué tanto se acerca, pero si tú lo calculas mediante ese método, vas a ver que sí se van a aparecer bastante. Precisamente porque el punto 402 es 98,202 y el punto 442 sí están un poquito cerca. Sí están muy cercanos, de hecho. Entonces sí, no sabemos qué tanto se acercan, pero creo que sí se va a acercar mucho más que con el polinomio de Taylor de grado 2. ¿Vale? Entonces ahí utilizan el plano tangente en vez de polinomio de Taylor. Y Aurelio, ¿tenías otra duda por ahí? Ah, sí, era del 3 pero, o sea, es que nos dudan, sí como que no veo cómo, no sé si no entiendo, o sea, es que Ah, la del sí. lado izquierdo es como de teorema fundamental, pero creo que no es así tan directo el cálculo. Ajá, ahí tienen que utilizar regla de la cadena y les sugiero que utilicen una función auxiliar. Para el 3 sería ejercicio 3. Define la función, vamos a ponerle algo así como f, que vaya del mismo dominio donde está u. Eso es en R2, creo. Sí, en R2. A R como f de u, b, con estas variables u, b, sea igual a la integral desde 0 a u de f evaluado en XY. Ya, definen u, b, f de u, b igual a la integral desde 0 a u de f minúscula evaluada en el punto v, y de y. Y ahí lo que te sugiero es pues, calcular las parciales de componer con la función ¿con cuál función? Con la función gamma de t igual a t, t. Entonces, ¿qué vas a tener ahí? Vas a tener que componer ambas funciones y también vas a tener que calcular parciales y todo. Pero en esencia tienes que aplicar regla de la cadena de la derivada. Ahí lo único que tiene, ahí el único detalle fino que como que no hemos probado es que si estás, por ejemplo, si derivas esta integral de aquí arriba respecto de b, pues como que la integral en sí no depende de la variable b, solo depende de la variable y. Entonces, esta derivada parcial puede entrar y salir de la integral. Entonces, ese es como que el único detalle que no hemos probado como tal, pero puedes utilizar. Entonces, esencialmente el problema es esto. Utilizas esas dos funciones, componlas y utiliza la regla de la cadena de la derivada. Y bueno, también tienes que utilizar algún teorema fundamental de cálculo, pero eso creo que ya lo saben utilizar. Sí, más o menos. Sí, sí, ya vi que la F, la función que está ahí sería cuando, así, con la T igual a T, ¿no? Bueno, cuando son iguales las dos entradas, sí, ya vi. Ajá, exacto. Sí, sí, entonces utilizan esas dos funciones, derívenlas, utilicen todo lo que ya saben de integrales
derivadas Y de... entonces lo de que entra la parcial, ¿eso no lo probamos? Bueno, es No, que no, se no, ve como parecido al problema en sí, pero no sé. no, no lo pruebas. Creo que alguna vez hicimos un ejercicio así, bueno, los que estuvieron en cálculo 2 con nosotros y por ahí venía un ejercicio así similar en uno de sus parciales. Pero bueno, en sí, no- por si quieres poner esa descripción, la integral no depende de la variable b, entonces esta parcial puede entrar y salir de la integral, ¿no? Pero sí, pueden como que obviar ese detalle, ¿vale? Pues bueno, pues ya se acabó la clase, entonces, eh, si todavía tienen dudas de ese parcial y empiezan el parcial 5 y todavía no saben qué, recuerden, me pueden escribir, también pueden escribir al segundo llante, como pues ya trataremos de darles sugerencias o mostrarles dónde está mal o cualquier cosa para que saquen el examen. Y pues creo que esta es la última clase del curso conmigo, entonces espero que a pesar de todos los fallos técnicos y eso, hayan aunque sea aprendido un poquito. Y pues ya saben, si tienen alguna duda de cualquier otra cosa, o pues quieren platicar algo, pues ahí estoy, ¿no? Me pueden mandar mensaje, ¿vale? Entonces, si ya no hay más dudas, pues ahí terminaríamos por ahí, ¿ok? Entonces, nos vemos. Ya saben, resuelvan sus tareas y pues, si tienen dudas, pues ahí me mandan este mensaje. También si tienen dudas para sus reposiciones, también me pueden mandar mensaje. Bueno, entonces, nos vemos.